nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Cómo estamos creyendo? ¿En qué estamos depositando nuestra fe, hermanos míos? Yo les voy a decir algo. Escuché una vez de un predicador y de ahí para adelante yo lo he repetido también, no me lo adjudico yo. Y algo que él dijo, algo que a mí me pareció muy convincente y muy real y muy cierto. Si tú quieres saber qué es un Dios para ti, un Dios puede ser cualquier cosa que si te lo quitan hoy, tu fe desaparece. Reniegas de Dios. Lo que sea, que te lo quiten hoy, ¿cómo vas a quedar? ¿Vas a renegar de Dios? ¿Te vas a molestar con Dios? ¿Tu fe va a decaer? Si eso que te lo quiten hoy logra eso, entonces quiere decir que eso era un Dios para ti. Ahí había idolatría. Y a veces, yo creo que prediqué un poquito, no, hablé un poco de eso la semana pasada. Job y la esposa, eso yo creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver. El Señor le arrebató y le quitó todo a Job y Job se mantuvo allí. No vamos a decir, ¿verdad?, que Job tuvo momentos de debilidad, estuvo allí, estuvo haciendo preguntas, cuestionando cosas, ¿verdad? Pero jamás en la vida vemos a Job renegando del Señor. Perdió todo, materialmente, todo. Hasta su salud incluso se vio afectada. Mas, sin embargo, no quiere decir que en un momento podamos, ¿verdad? Yo siempre digo que yo cambio los por qué a para qué. Señor, ¿para qué? ¿Qué necesitas tú, Señor, que yo entienda en lo que yo estoy viviendo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿No? Pero la esposa de Job renegó de Dios. Sus ojos estaban completamente puestos en sus riquezas, en su comodidad, en quién era ella, quizás en su estatus social. Y cuando vio que lo perdió todo, pues maldijo a Dios. Cuando la mujer de Lot salieron de Sodoma y de Gomorra, ella volteó a mirar lo que estaba dejando atrás. Como voy a extrañar esto, esta vida que yo tenía. Y dice la palabra que se convirtió en sal. A veces el Señor nos prueba quitándonos cosas que es donde tenemos nuestro corazón en nuestros ojos, para ver qué tan fortalecidos estamos en nuestra fe. Señor, no importa que ya no tenga esto, pero mi fe sigue estando intacta contigo. Señor, yo sé que si tú quitaste esto, Señor, tú vas a seguir proveyendo. Esa debería de ser realmente la respuesta y la actitud de un cristiano. Ojo, no estoy diciendo que si hacemos lo contrario no somos cristianos, ¿no? No se entienda eso. Pero es lo que es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Es ahí donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Que lleguemos a ese punto de que cuando algo está pasando en nuestras vidas, más que decir Señor y molestarnos y todas estas cosas, entender y decir Señor, tus misterios, tú actúas de una forma, Señor, que a veces yo no lo entiendo. Y el hecho que yo no lo entiendo no quiere decir que entonces no está bien, sino que yo no lo entiendo, Señor. Pero tú sabrás. Tú sabrás. Y yo sigo confiando en ti, Señor. Yo sigo confiando en ti. Tú dices, Padre Santo, Señor, que tú a tus hijos no lo vas a dejar comer piedra. Así que, Señor, aquí estoy. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Yo quiero hablar de la fe. Y quiero hablar de, imagínense ustedes, aquel hombre conocido como el padre de la fe. Y es el padre Abraham, ¿no? Te busqué ahí Génesis capítulo 15 y yo lo voy a ir poniendo en contexto para que usted entienda el asunto. Me voy a ir unos capítulos atrás, usted léalo después en su casa, yo se lo voy a hacer el recuento. Pero Abraham en este capítulo 15 viene en un tiempo inmediato, viene de pelearse él, entrar en guerra, vamos a llamarlo de esa manera, porque fue una guerra prácticamente, entrar en guerra con 5 reinos.
y viene de vencerlos a todos. ¿Y saben qué? Solamente estaba Abraham con 300 hombres. Y Abraham, con 300 hombres, listo para la guerra, siervos de él, que ese era, como yo digo, ese era su ejército personal, ¿no? Imagínense, de Abraham. Vence a 5 reyes. Después de vencer a estos 5 reyes, tiene un encuentro con un personaje llamado el Melquisedec. Imagínense ustedes, un hombre como Abraham, con 300 hombres, solamente confiando en el Señor, fue a rescatar a su sobrino Lot, porque lo habían secuestrado. Recupera a su sobrino Lot, recupera a la gente que estaba con él, recupera todos los bienes, ¿no? Y ahora se encuentra con el rey de Shalom, el Melquisedec, así dice en el capítulo 14. El rey de Salem, dicen sus Biblias, pero en hebreo es el rey de Shalom, ¿no? Y el único que conocemos como el príncipe de paz de Shalom es Cristo, ¿verdad? Y él se encuentra y tiene una conversación, ¿no? Y es bendecido por el Melquisedec. Abraham termina entregándole el diezmo de este botín de guerra al Melquisedec. Al final Abraham se termina quedando sin nada porque termina regresándole todo, ¿no? Al rey de Sodoma. Le dice, yo no quiero nada de ti para que no digas que yo me enriquecí a causa tuya, ¿no? Y viene de tener este encuentro. Y ahora en este capítulo 15, imagínense ustedes esta escena. Este hombre viene de una guerra. No sé, sabemos cuánta gente muere en una guerra, enfrentarse a 5 reinos, vencer a esa gente, es bastante traumático, ¿ok? Pero también tú podrás pensar y decir, esta gente puede ser que tome venganza en contra mía luego, ¿no? Puede ser que esta gente después venga, ¿no? Y Abraham era un hombre obviamente que fallaba como tú y como yo, ¿no? Y en este capítulo 15 comienza diciendo el Señor, una de las grandes cosas que yo digo, Dios mío, ¿no? Y léelo cuando tú te sientas abatido, que te sientas con temor, que te sientas con... Lee este versículo del capítulo 15. Voy a comenzar a leer el capítulo 15. Después de estas cosas, ¿y cuáles son estas cosas? Las que ya yo les conté, ¿verdad? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y mira lo que le dice. No temas, Abraham. No temas. No temas. Vienes de lo que vienes. Tranquilo, no temas. Nadie te va a atacar. No te preocupes. No temas. Porque yo soy tu escudo. Mira lo que le dice, yo soy tu escudo. No le dice, yo seré tu escudo. Dice, yo soy tu escudo. Abraham, cuando tú estabas peleando, cuando tú estabas en guerra con esos 5 reyes, con esos 5 reinos, con solamente 300 hombres, Abraham, y nadie te tocó, ninguno de los tuyos perecieron. No creas que fue por tu fuerza, porque los hombres están muy bien capacitados. Es porque yo soy tu escudo, Abraham. Yo soy tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que se saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová,
¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Mis hermanos, aquí vemos muchas cosas pasando. Muchas cosas. Yo traté de concentrarlo todo, pero aquí tenemos muchas grandes enseñanzas. Voy a ir verso por verso. Dice la palabra del Señor que primeramente el Señor se le presenta en visión a Abraham. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo fortalece. Le dice, quédate tranquilo, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será en grande manera. Ya el Señor le había dado una visión, una profecía a Abraham, diciéndole que él lo iba a ser padre de naciones. Han pasado unos cuantos años y todavía eso no ha ocurrido. Abraham aprovecha aquí y le dice, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Esta misma conversación la hemos tenido unos años atrás, pero todavía sigo sin hijo, Señor. Y Abraham entendía que el mayordomo de su casa era el que iba a ser el heredero. Era lo que ocurría cuando un hombre, padre de familia o el líder de del clan no tenía prole, pues el que quedaba como heredero era pues su mayordomo, ¿no? Su sirviente principal. Y eso era lo que la cultura de aquella época era lo que ocurría, era lo normal. Y eso es lo que Abraham está pues planteándole al Señor. Bueno, Señor, si yo me muero, pues entonces el único que va a quedar como heredero va a ser este Damaseno Eliezer. Y también le dice a Abraham, mira que no me has dado prole. No me lo has dado. Me dijiste que yo iba a ser padre de naciones hace unos años atrás. Pero seguimos en las mismas, Señor. Todavía no he tenido hijos, ¿no? Y dice, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Pero es interesante porque el Señor luego le dice a Abraham, Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. A veces ocurre en nuestras vidas que nosotros hacemos más o menos los mismos cuestionamientos al Señor. Señor, pero lo que yo estoy haciendo es algo que, Señor, yo estaba haciendo las obras para ti, yo estaba haciendo esto para ti, Señor. Pero el Señor lo que realmente está diciéndonos es que Él tiene lo que Él nos prometió se va a cumplir, pero no se va a cumplir de la manera como nosotros entendemos y pensamos que se van a cumplir. No es la forma, no eres tú el que lo va a lograr, soy yo el que lo va a lograr. No es que tú te agarres a un heredero o no es que tú hagas, a ver, lo que quiera que seas hacer. Señor, tú sabes que yo necesito un carro. Pero tú sabes que yo lo necesito ya, ¿no? Yo lo necesito. Y yo entonces voy a aprovechar de esta ganga que me están dando para yo hacerlo, porque esto es lo que yo necesito. Lo que quizás a lo mejor es que no estamos entendiendo los tiempos del Señor.
Y les voy a decir algo. Abraham terminó haciéndolo a la manera como él entendía que eran las cosas. ¿Y sabe lo que resultó de eso? El desastre que tenemos de guerra hoy, los musulmanes contra los judíos. Ese es el resultado. Por años y miles de años, esa mala decisión ha perdurado. Porque Abraham al final del día terminó acostándose con su sierva porque esa era la manera que entendía, ¿no? La manera más que yo puedo entender es, bueno, yo lo voy a hacer. Yo voy a usar mis recursos para hacerlo, ¿no? Yo voy a usar mis recursos. Como una vez me llegó un muchacho en Venezuela cuando estábamos plantando la iglesia allá. Los de Venezuela saben que allá, pues obviamente alquilar un local es mucho más económico que aquí. Y cuando estábamos allá, él me dice, pastor, yo quiero que tú me digas cómo abrir una iglesia. Yo le digo, mira, primero estamos empezando mal. Porque tú abres una farmacia, tú abres una peluquería, tú abres un restaurante. Pero tú no puedes abrir una iglesia. Si tú estás pensando ya en que vas a abrir una iglesia, estás empezando mal. Una iglesia no se abre. Una iglesia no es un negocio. ¿Ok? Para poder plantar una iglesia hay una serie de pasos, ¿no? Y no eres tú el que va a plantar la iglesia, es el Señor el que va a plantar la iglesia. ¿Ok? Entonces, si el Señor te escogió a ti y te hizo el llamado a ti, tú no vas a tener que hacer nada. Él va a ponerlo todo para que tú lo hagas. ¿Sí se entiende? Me dice, no, porque mi papá me va a dar $2,000 para que yo pueda alquilar un local. Y entonces allí, porque él dice que, bueno, que si yo abro un local, yo puedo abrir una iglesia. Yo le digo, bueno, si tú lo haces de esa manera, desde una vez le digo, te estoy diciendo que lo estás haciendo tú por tus propios medios. Y no le estás dejando espacio para que sea el Señor el que provea para su iglesia, sino que lo estás haciendo tú por tus propios medios. Y le digo yo en aquel momento, fue hace 3 años casi, le digo yo en aquel momento, le digo, ¿tú crees que si por nosotros fuese ahorita, nos vamos, yo me voy ahí, porque hay locales que cuestan $300 al mes? Hay locales que cuestan, donde nosotros estábamos costaba $500 al mes, un local. Yo le digo, ¿tú crees que nosotros no podemos ir? Yo me puedo ir aquí, allá y por lo menos a 3 ciudades aquí cerca y alquilar 3 locales y abrir 3 iglesias. Claro que lo podemos hacer, seguro. Podemos hacerlo. Tenemos los medios para hacerlo. Pero ahora yo puedo decir, ¿fue el Señor el que lo hizo? No. Digo, este local, nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Lo único que tuvimos que hacer fue orar. Y el Señor de repente empezó a llegarnos gente, empezó a llamarnos gente, empezó a decir, mira, ofrecemos esto, ponemos aquello. Mis hermanos, ustedes son testigos. Podemos irnos aquí al frente, aquí en un local, en $1,500, ahí en la 66, y movernos de aquí, de este lugar. Pero realmente es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor nos dice, váyanse, o lo estamos haciendo nosotros por nuestros propios medios, confiando en que nosotros lo podemos hacer. Y después, ¿tú sabes qué pasa? Que después no tenemos para seguir pagando. No nos alcanza para pagar los servicios. Ya después no nos alcanza para pagar esto. Y tú sabes que vamos a terminar todos en la calle. Y después vamos a decir un mal testimonio. Bueno, pero le dimos tanta gloria a Dios que el Señor entonces al final, pues mira, nos dejó afuera. No. Y ese es uno de los grandes problemas. A veces le adjudicamos cosas a Dios que no son de Dios. Porque lo estamos haciendo por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. ¿Tú crees que si Abraham con Sara hubiesen esperado el tiempo de Dios, hubiese nacido Ismael? No, Sara le dijo, mira, yo lo que creo que los tiros van por aquí, porque yo estoy muy vieja. Entonces yo lo que creo que lo que el Señor te quiere decir es que tú te acuestes con una de tus siervas para que tú, al final el Señor la promesa te la dio a ti para que sea tu hijo. No, yo estoy parafraseando, no es que diga la palabra. Pero más o menos a veces nosotros lo vemos así. No es. ¿Tú sabes qué nos toca a nosotros? Orar.
orar, orar. Y a veces decimos, pero ¿por qué si seguimos orando? A lo mejor no es el tiempo que Dios quiere. Seguimos que seguir esperando. Queremos tener la promesa de Dios. Leímos ahora, el Señor le dice, tu descendencia va a venir. Pero primero ellos tienen que pasar un proceso. Van a pasar 400 años. Van a ser esclavizados. Y después que sean esclavizados, es que ellos van a volver otra vez a venir aquí. 400 años, Señor. Sí, 400 años. ¿No? ¿Ok? Si se entiende, hermanos míos. Abraham, no es a tu forma, a tu manera. Abraham, no cometas el error. No lo hagas de esa manera. Y dice que el Señor saca a Abraham y lo hace mirar al cielo. Y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. De esa manera será tu descendencia. A un hombre que en ese momento ni siquiera tenía un hijo, ni la mujer estaba embarazada, y ella era un anciano y la mujer de él también era una anciana. Y era estéril de paso. Pero dice la palabra del Señor que con todo esto, Abraham le creyó al Señor. Hermanos míos, no es en tu tiempo, no es a tu forma, no es a tu manera, es a la manera y al tiempo de Dios. Nos desesperamos, sí. Vivimos en un tiempo donde todo lo queremos así, rápido, 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 rápido. Y si no lo resuelvo ya, yo lo resuelvo, no importa. A veces yo he escuchado personas, yo he escuchado gente, mira, el Señor me bendijo con esto, y a los meses se lo quitan, lo pierde. Oh, wow, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Soy yo el que lo está haciendo por mis propios medios, por mis propias capacidades de intelecto y porque yo tengo los medios para hacerlo? ¿O estamos esperando en el tiempo de Dios? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ver en este pasaje. Dice que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dice en el versículo, dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, ¿no?, y le fue contado por justicia. Ahora el Señor le está diciendo, es una expresión que el Señor constantemente lo hace, ¿no? Y no es porque lo hace para sacarnos, ¿no? A veces cuando decimos, oye, ¿tú te acuerdas que lo que yo te ayudé una vez? Ay, ya me lo estás sacando. No, el Señor le dice aquí, y es una expresión constante, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham, yo no te saqué de Ur de los Caldeos, yo no te saqué de una tierra de idolatría, yo no te saqué de una tierra de perdición, para nada. Yo te saqué con un propósito, Abraham. Yo te saqué de Ur de los Caldeos. Es lo mismo que le dice al pueblo de Israel constantemente. Yo los saqué a ustedes de las tierras de esclavitud de Egipto. Yo los saqué, yo soy su Dios que los sacó con brazo fuerte. Nunca se les olvide eso. Y es la misma cosa que el Señor nos dice a nosotros. No te olvides de dónde te sacó Dios. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Cuál era tu vida antes de que el Señor viniera y te rescatara de ese lugar. Y el Señor te sacó con una promesa. A veces gente me decía cuando de pequeño yo estaba en la iglesia y lo que crecimos en iglesia sabrán lo que yo estoy diciendo, pero tú vas creciendo y la gente te dice, el Señor tiene un propósito para ti en tu vida. ¿Cuál será el propósito? ¿No? El Señor mira, tiene un propósito grande para ti en tu vida. Y yo pensé de una manera, yo decía, bueno, yo creo que el propósito que Dios tiene para mi vida es que yo sea una persona exitosa, profesional, que tenga casa, carro, una buena familia y todas estas cosas. Era mi mente materialista, que lo que estaba era pensando en que las cosas, las promesas de Dios se convierten en materiales. ¿No? Las promesas de Dios es que yo viva bien, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen sueldo, que tenga un buen carro, que tenga una buena casa. Yo pensaba todo eso, ¿no? Yo pensaba todo eso.
Hoy por hoy entiendo, lo creo completamente diferente. Hoy por hoy yo entiendo que la promesa de Dios no era eso. La promesa de Dios era rescatarme de donde yo estaba, de la vida que yo estaba viviendo, para traerme a una vida con esperanza, a una vida de transformación en mi vida, a una vida de que yo pueda vivir en paz, tranquilo. No estoy diciendo que no tenga situaciones en la vida, pero al final del día es una vida transformada. Y eso realmente es la promesa que Dios tiene para nosotros. El Señor nunca, jamás en la vida nos ha enseñado a nosotros que Él nos va a dar riquezas. No hay. Que puedes llegar a ser rico, sí, pero no es una promesa. El Señor sí nos dice, en el mundo hallaréis aflicción. Eso sí, pero confíen en mí, dice el Señor. El Señor dice que Él suplirá nuestras necesidades. Eso también lo dice el Señor. ¿Ok? Vamos a vivir un momento. El dinero es una consecuencia. Nosotros vemos que Abraham, dice la palabra del Señor, que era rico, riquísimo. Hermano, dice rico. Dice riquísimo en oro y en plata. Eran gente muy rica. Cuando nosotros vemos la vida de Isaac, cuando Isaac se queda, le hace caso al Señor, su pensamiento era: me voy a Egipto porque aquí hay una hambruna muy grande, y el Señor le dice: no te vayas a Egipto, quédate ahí. Quédate ahí. Y Isaac dice: aquí, Señor, sí, pues ahí quédate. Y dice que fue prosperado al 100%. De hecho, en un año logró ser más rico que el propio rey. De hecho, el mismo rey tuvo que decirle: hey, mira, yo necesito que te vayas porque te estás haciendo más fuerte y más grande que yo, y yo aquí soy el rey. Y tú te estás fortaleciendo mucho. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Isaac le creyó al Señor, confió en el Señor y dijo: no importa, Señor, está bien. No entiendo si aquí hay necesidad en este lugar, nos estamos muriendo de hambre en este lugar. Yo no entiendo por qué tú me dices que yo me quede en este lugar. Y les soy honesto, si fuese Miguel Ángel chiquito, dice: yo me voy para allá donde hay trabajo, dinero y todo. Esa es la verdad. Yo no me voy a quedar en un sitio donde hay necesidad y hambre. Mas, sin embargo, Isaac dijo: Señor, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo, y aquí pues confiaré en ti y sé que tú me prosperarás. Y dice que al año ya había el Señor prosperado a Isaac al 100%. Eso es fe, mis hermanos. Y eso es esperar en el Señor. Vuelvo y repito, a veces cuando nosotros tomamos decisiones por nuestro propio juicio y entendimiento y por nuestras fuerzas, y decidimos hacer unas cosas como hizo Abraham y su esposa Sara en el principio, las repercusiones que vamos a ver, como es en ese caso, duran miles de años. Las guerras que hay ahora. Primos, porque ellos son primos, la verdad del día, los judíos con los musulmanes, porque unos son descendientes de Ismael y el otro es descendiente de Isaac. Son familia, y tú ves cómo se están matando todos allá. Esa es la verdad. ¿Pero por qué? Porque Abraham y Sara decidieron hacer las cosas a su forma, a su manera, y no a la manera de Dios, y esperar. ¿Tú sabes qué? Hubiese esperado 1 añito y medio y hubiese ocurrido todo diferente. Sigue diciendo. Ahora vamos a ver una de las cosas que a veces suenan un poquito confusas aquí, ¿no? Vemos que el Señor le dice a Abraham, tráeme, yo soy Jehová que te sacó de los caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Les voy a decir qué es lo que comienza a pasar aquí, de aquí en adelante. ¿Qué es lo que está, esta respuesta de Abraham, a qué se refiere? En aquella cultura de aquellos tiempos, para que usted entienda este capítulo y cuando ya lo lea lo entienda de la manera correcta.
En aquella época, en aquellos tiempos, en esa cultura, lo que va a comenzar a ocurrir ahora es una transacción comercial. ¿Ok? Es como cuando tú vas a abrir un negocio o vas a llegar a un acuerdo con alguien, llamas a un abogado, a un notario. El abogado, ¿verdad?, está presente, o el notario, sellan, firman, sé qué, llegan a un acuerdo, imprimen los documentos, los artículos, todo lo que sea, de verdad, firman ambas partes se ponen de acuerdo, allí hay una serie de acuerdos, de tratos, de artículos, cómo van a ocurrir el negocio. Si alguno de los dos incumple, van a haber unas repercusiones y todas esas cosas. Eso es lo que está ocurriendo ahora, pero conforme a aquel tiempo y aquella cultura. Abraham lo que le está diciendo básicamente es, ¿cómo vamos entonces a arreglar este asunto? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que esto que estamos negociando tú y yo, pues se va a llevar a cabo? Y el Señor, básicamente, voy a hablar en tiempos actuales, lo que le está diciendo es, bueno, trae una computadora. ¿Tienes Excel ahí? ¿O tienes Word? Sí, ok. Vamos a escribir, a desarrollar un documento donde ambas partes nos ponemos de acuerdo a cumplir un asunto. Luego lo vamos a firmar y lo vamos a sellar con sus artículos. Eso es más o menos lo que está haciendo el Señor en este momento. Abraham le está diciendo, ¿cómo entonces yo voy a saber que voy a heredar? Y el Señor le dice, bueno, vamos a arreglar este asunto a la manera de ustedes, para que ustedes estén seguros. Y entonces el Señor le dice, trae una serie de animales. Era una práctica común de aquella época. La práctica común de aquella época era, y eso se llama el pacto de las mitades. ¿Ok? El pacto de las mitades. ¿En qué consiste el pacto de las mitades? El pacto de las mitades es que si tú y yo estamos en una transacción comercial o lo que sea y nos vamos a poner de acuerdo en algo y necesitamos, pues, vamos a poner así como hacer un pacto, ¿no? Como que a veces te escupes la mano o te pinchas el dedo, ¿no? Y sangre con sangre, cosas así que la gente hace, ¿no? Para sellar algo serio, de que de verdad estamos comprometidos con este asunto. En aquella época lo que hacían era esto. Traían unos animales, los cortaban a la mitad, y por eso se llama el pacto de las mitades. Los cortaban a la mitad, ponían una mitad del animal de un lado, ponían un animal de la otra parte del otro lado, la sangre de los animales corría por el medio. Y lo que hacían estas personas era que caminaban por el medio de los animales y cuando terminaban de cruzar, se paraban y decían, si yo incumplo con mi parte del pacto, se haga conmigo conforme a estos animales. Eso es lo que se llama el pacto de las mitades. Y así era que en aquella época sellaban los tratos. Entonces, si tú sellabas un trato, que no sé cuál fuera que sea, y alguna de las dos partes incumplían, ¿qué era lo que le tocaba? Morir, ser cortado. ¿Ok? Eso era realmente el pacto de las mitades. Ahora usted va a entender ese término cuando dice, y no hizo conforme a la ley y fue cortado. Cuando dice fue cortado, es un término que se utilizaba para definir el pacto de las mitades como consecuencia de haber roto con parte del pacto que se hizo. Cuando alguien cometía o infringía la ley, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y fue cortado de entre su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Rompió con el pacto y murió. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora aquí. Pero tú te das cuenta y el Señor le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un cordero de 3 años. Prácticamente son jóvenes, son animales jóvenes, ¿no? Y estos animales jóvenes van a ser sacrificados, van a derramar su sangre
para que esa sangre selle un pacto. ¿Sí se están dando cuenta por dónde voy? Estos animales, dice, y le dice, trae una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, como les expliqué, mas no partió las aves. ¿Qué está ocurriendo aquí? El Señor le pide 3 animales puros para ser sacrificado conforme a la ley levítica. Aquí no está la ley levítica todavía. Pero también cuando el diluvio no estaba la ley levítica, y el Señor le dice a Noé, los animales puros y los animales impuros. De tantos animales puros traen tantas parejas y de los animales impuros traen tantas parejas. Así que entraron al arca tanto como animales puros como animales impuros. ¿Y qué fue lo que hizo Noé cuando él sale del arca? ¿Qué es lo primero que hace? Dice que tomó animales puros y los llevaron, hizo un holocausto, ¿verdad?, al Señor. Entonces, sí se entendía lo que eran animales puros e impuros en aquella época y no existía la ley levítica de Levítico capítulo 11. Estos son animales puros, ¿para qué? Para sellar un pacto puro, un pacto que el Señor está haciendo. El Señor dice, yo voy a sellar este pacto, ¿ok? Para que tú entiendas, ¿verdad?, que esto es serio, Abraham. Pero es interesante que vemos que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Cuando el Señor está en el medio de algo, cuando el Señor está allí en el medio del asunto, de lo que sea, en este caso vemos que hay un pacto honorable, pacto santo porque lo está haciendo el Señor, y vemos que vienen las aves de rapiña a quererse comer la carne de los animales puros y quieren meterse en el medio a dañar lo que es santo y tratar de interponerse, ¿verdad?, entre lo que el Señor está haciendo. Así que cuando tú te encuentras haciendo algo para el Señor o estás haciendo algo que el Señor te está pidiendo que hagas, y te estás encontrando con aves de rapiña, porque lo que representan estas aves de rapiña es oposición. Gente que te va a venir a atacar, gente que va a venir a quererte apartar, gente que va a venir a ensuciarte, gente que va a querer venir a dañarte, gente que va a querer venir a apartarte para que eso que el Señor te mandó a hacer o que tú estás haciendo para el Señor no se dé. Bueno, no te sientas solo o no te sientas sola. Abraham estaba allí. ¿Pero qué estaba haciendo Abraham? Abraham estaba espantándola. Porque él sabía que eso no podía pasar. No podía venir animales impuros como una ave de rapiña, o nosotros lo conocemos como samuro en Venezuela, a venir a comerse los animales puros y santos que el Señor era un pacto de Dios. Era un pacto de Dios. Y las aves de rapiña siempre van a venir cuando el Señor está en el medio y cuando tú estás haciendo las cosas para el Señor y cuando tú estás viviendo una vida digna, cuando tú estás viviendo una vida que agrada al Señor, cuando tú estás queriendo agradar al Señor en tus cosas, cuando tú estás alejándote de las cosas del mundo, cuando tú estás alejándote de cosas, van a venir aves de rapiña queriendo apartarte y queriendo dañar y contaminar todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero tú tienes que hacer como Abraham. Fuera aquí. Fuera aquí, no me interesa. No, fuera. Esto es más importante. Esto es más importante. Así que dice que las apartaba, las ahuyentaba. Pero yo quiero que veas algo y notes algo. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Voy a volver a repetir esto. ¿Qué dice? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Aquí habla de un tiempo, una hora,
¿verdad? Un tiempo del día. ¿Cuál es el tiempo del día que habla aquí? La caída del sol. ¿Cuál es la caída del sol? Ya viene la noche. 6, 7, no sé. A veces aquí a las 9. No importa, ¿verdad? Pero ya está terminando el día. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurrió antes fue durante el día. ¿Sí o no? No sé cuánto tiempo le tomó a Abraham cortar esto y lo otro y aquello. Pero muchas personas convergen en esto. Cuando viene la visión de Abraham al Señor, ¿no? Dice que posiblemente ya estaba comenzando el día. Posiblemente eran 5 o 6 de la mañana cuando le viene la visión a Abraham. Le viene la visión a Abraham y el Señor le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y tu galardón será sobremanera, ¿no? Supongamos que, vamos a poner que Abraham estaba durmiendo y se despierta como eso a las 5 de la mañana, ¿no? Con esta visión y tiene una conversación con el Señor. Ya está amaneciendo. Y el Señor le dice a Abraham: Abraham, sal y mira al cielo. ¿Tú ves las estrellas? Si las puedes contar, así será tu descendencia. Yo quisiera que saliéramos ahora o salas a las 6 de la mañana y yo quiero que tú me digas cuántas estrellas realmente tú logras ver a la luz del día. Te voy a decir algo. No vas a poder ver las estrellas. Tú dirás, pero entonces estás mintiendo. No, te voy a decir algo. La fe de Abraham era tan grande que aunque tú no veas, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Abraham está en este capítulo 11. Yo le hubiese dicho: Señor, yo no veo nada. Yo lo que veo es un cielo azul. Pero ¿sabes qué? Abraham dijo: Señor, aunque yo no pueda ver las estrellas, no quiere decir que no estén allí. Aunque yo no las pueda ver, no quiere decir que allá arriba, Señor, en el infinito, hayan estrellas que yo no puedo contar. Aunque yo no pueda ver eso, Señor, yo confío y creo en ti, Señor. Porque era muy fácil. Pero ¿tú sabes qué? Cuando el Señor te saca y te dice: ¿Tú ves eso? No, Señor, yo no veo nada. Pues créelo porque viene. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, yo sé. Tengo una certeza de lo que tú me estás diciendo es completamente cierto. Yo sé que tú me vas a hacer padre de naciones. Yo sé, Señor, que mi descendencia va a ser como todas esas estrellas que están allí. No las veo, pero yo sé que están allí. Amén. Y esa es la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es la primera vez en la Biblia que se escucha o se lee o está el término justicia. Es la primera vez en la Biblia. Justicia. Lo que está ahora vemos nosotros es la fe de Abraham era grande. Él creía y él creyó en el Señor, aunque no las pudiera ver. Dice que cuando cae, él cae en un sueño. El Señor permite que Abraham cayera en un sueño. Dice que le sobrecogió un sueño y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Dice que en ese momento, cuando le sobrecae a él el temor y el sueño, dice que Jehová, dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le da la profecía de lo que iba a ocurrir con su pueblo, con su descendencia. Dice: mas también a la nación a la cual servirá. ¿Cuál es esa nación? Egipto. Dice, el Señor le dice: juzgaré yo. Nosotros sabemos que es Egipto hoy, pero Abraham no sabía eso. Y después de esto saldrán con gran riqueza.
Y sabemos que fue así. Ya el Señor sabía, ya de una vez le estaba diciendo a Abraham, no te preocupes, que no van a salir con las manos vacías. Y cuando nosotros leemos Éxodo, vemos que el pueblo de Israel salió con todo el oro y la plata de Egipto. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. De esa manera murió Abraham también. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ya estudiaremos, ¿no? Ya esto fue un estudio que hicimos hace unos años atrás, pero volveremos a estudiar, ¿verdad? Esta cuarta generación, ¿quién fue? ¿No? Pero dice que en la cuarta generación vendrá acá, pues aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ¿qué pasa? Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham estaba allá, soñoliento, estaba allí. Y cuando cae la noche, el Señor, Él mismo, sella el pacto. Sella el pacto. Si vemos, Abraham no caminó entre los animales, pero el Señor camina entre los animales y el Señor sella el pacto. Y ese pacto que el Señor selló se cumplió en su Hijo, el cual tuvo que entregar su propia vida para el perdón de los pecados. Él fue el que terminó de cancelar ese pago. Y Él fue el que selló ese pacto. Él fue el que lo hizo. Esto me dice a mí que no es algo que tú tengas que hacer. Abraham, tú no es que vas a decir, no, Señor, yo también caminé, así que yo también. No es por obras, como bien leímos en Efesios, para que nadie se gloríe. Abraham no caminó por en medio de los animales. El Señor caminó por en medio de los animales. Cristo fue el que nos redimió de la maldición. El cumplimiento de pacto fue en la encarnación de Jesucristo, de Dios hombre. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldito. Segunda de Corintios 5, 21. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Isaías 53, 5 dice, herido fue por nuestras rebeliones. Y Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. El Señor, mis hermanos, fue el que terminó cumpliendo ese pacto de Génesis capítulo 15. Él caminó entre los animales, no fue Abraham, fue Él. Él dijo, no, yo lo hago porque yo soy el que al final del día va a pagar por esto. Así que en Cristo Jesús, mis hermanos, tenemos la garantía de nuestra salvación. No es porque tú hayas hecho algo, no es porque tú hayas hecho absolutamente nada, es Él. Y en Él debemos tener siempre nuestra fe y nuestra confianza. Él entregó su vida por nosotros. Él nos dejó a nosotros una serie de promesas para nuestras vidas. No importa, mis hermanos, vuelvo y repito, lo que estemos pasando en este momento. Mientras que nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén. Por gracia estamos aquí. Por gracia. Romanos 8:30 dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que el Señor comenzó en ti, el Señor lo terminará. Y esa es la fe la cual nosotros tenemos que hacer. Siempre tenemos que tener. Amén. Siempre, mis hermanos.
Dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así nosotros seamos infieles. No estoy hablando matrimonialmente. Estoy hablando, ¿verdad?, en el Señor. Si nosotros estemos haciendo, Él dice que Él permanece fiel. Él siempre va a cumplir su promesa. Tú quizás a lo mejor rompiste el pacto, pero Él no. Él cumplió el pacto. Él derramó su sangre. Él fue el que caminó por el medio de las dos mitades y Él cumplió ese pacto. Amén. 1 Corintios 1:29 dice, 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte, a fin de que nadie se jacte. Amén. Nadie. Todo es hecho por Él, para Él, y Él es el único que puede a nosotros darnos la vida eterna, la seguridad de nuestra salvación. Amén. Él es el único. Él es el único. Voy terminando, mis hermanos. Génesis capítulo 15. Dios caminó solo en el medio de las mitades. En la cruz, Cristo murió solo para que tú nunca estés solo. Él siempre está con nosotros. Todo el capítulo 15 apunta directamente a Cristo. El pacto de las mitades nos define lo que es juicio y sacrificio. Dios caminó solo como un pacto unilateral y la sangre que derramaron los animales es la sangre que redimió el pecado de la humanidad. Así que en Cristo Dios cumple el pacto de las mitades completamente. Así que mis hermanos, confiemos en el Señor. Él hizo un pacto con nosotros. Hay un nuevo pacto. Y ese pacto es Cristo. En Él nosotros obtenemos la salvación, la seguridad, la paz, la confianza. Confiemos siempre en Él. Estemos atravesando por lo que estemos atravesando, confiemos siempre en Él. Génesis 15 nos enseña que creamos aunque no veamos. Hablemos con Dios con toda honestidad. Defendamos nuestra fe de la manera como Abraham defendió a estos animales de las aves de rapiña. Aprendamos a esperar en los procesos de Dios y descansemos en que Dios cumple sus promesas. Porque el mismo Dios que hizo un pacto con Abraham es el mismo Dios que hoy te sostiene. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, Dios no pide que selles el pacto. Él quiere que creamos en el que selló el pacto y que pongamos nuestra fe en Él. Amén. Nuestra total confianza. Vendrán estamos en momentos difíciles, sí. Vendrán momentos difíciles también. Pero en esos momentos difíciles continuemos confiando en el Señor. Ese mismo Dios de Abraham, no lo veas distante. No veas ese Dios distante de hace 3,000 y tantos años, no 4,000 años. No lo veas distante. Ese mismo Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo y mío hoy. Es el mismo Dios que caminó entre las mitades de Génesis 15, el mismo Dios que anduvo con Abraham, el mismo Dios que se le presentó a Moisés en una zarza ardiente, el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito, ese mismo Dios está con nosotros el día de hoy. Y Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él es nuestra confianza, es nuestra fortaleza, es nuestro pastor
y Él guardará de nosotros todos los días. Todos los días. Amén. Cree en eso, confía en Él, confía en Él, que tu fe no falle. En momentos difíciles tenemos todos, días duros tenemos todos, escasez va a haber, alzas van a haber, trabajo quizás no haya, pero nuestra fe que siempre esté puesta en el Señor y no en otra cosa. Créeme, créeme. Si tú pones la fe en el dinero, cuando el dinero no esté, vas a vivir deprimido, en ansiedad, en dolor, en muchas cosas. Si tú pones tu fe en el trabajo, el día que no tengas el trabajo, vas a destruirte. Si tú pones tu fe en la casa, el día que no tengas la casa, se te destruye. Si tú pones tu fe en el carro, el día que no tengas el carro, se te acabó la vida. Pero si tú pones la fe en Cristo, siempre, siempre, siempre vas a estar bien. Siempre. Tu confianza va a estar bien intacta, tu mente va a estar intacto, tu corazón va a estar intacto. No quiere decir que no flaqueemos. A veces flaqueamos, sí. Pero que la brújula otra vez vuelva a hacernos mirar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos el consuelo, la esperanza, Señor, sabiendo, Señor, que nuestros ojos no tienen que estar puestos en las cosas materiales ni lo que nos ofrece este mundo, Señor. Este mundo el cual recibirá todo el juicio y la ira tuya, Señor, sino que nuestros ojos y nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, estén siempre puesta en ti. Ayúdanos a creer aunque no veamos, Señor. Ayúdanos a ser creyentes y no creyentes incrédulos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti.